Hermanos, ¿cómo están? Los saluda su hermano Héctor. Les doy la bienvenida otra vez a estas reflexiones, charlas, para conocer de nuestra iglesia. Hoy vengo a hablarles precisamente sobre una situación que nos compete a todos y que todos debemos participar de esta misma. En un video anterior les mencioné precisamente sobre la crisis de fe que vive la iglesia y me interesaría platicar respecto de ella. Porque lo que he notado es precisamente que le dejamos la responsabilidad única a nuestros dirigentes, a los obispos, a los sacerdotes, al Papa. Y la verdad es que es una responsabilidad de todos. Y es de los laicos, de nosotros los laicos, que está la recuperación de la fe, de mostrar amor por nuestro Señor. Hemos dejado de lado muchas cosas, nos hemos conformado, nos hemos acomodado, hemos estado ya plácidos en un espacio de confort. No nos interesa formarnos, no nos interesa aprender, no nos interesa vivir conforme al Evangelio, porque el mundo nos ha absorbido, nos ha dado comodidades, nos ha dado placeres inmediatos, pero que en realidad van disminuyendo nuestra fe. ¿Por qué les hago mención de esto? Porque he notado, por ejemplo, las diferencias entre lo que era la iglesia antes y hoy. Cuando yo estaba muy pequeño, recuerdo a mi abuela, a mis abuelos, cómo iban a presentarse a la iglesia. Iban vestidos bien, como uno se puede arreglar a una fiesta, ¿no? A una boda. Iban bien vestidos, bien arreglados. Mi abuela, me acuerdo, llevaba un velo en la cabeza, un velo blanco, llevaba su Biblia con un rosario. Iban cada domingo puntual, pero también entre semana solían pararse temprano, 7 de la mañana, y estar en la Eucaristía. Si no podían toda la semana, al menos 2 o 3 veces más. Me acuerdo de mis padres, que nos llevaban a misa también cada domingo, y nos vestían bien a mí y a mis hermanos. Ellos igual se arreglaban. Si no con traje, o no para una fiesta elegante, al menos sí bien presentados. Yo me acuerdo de mi madre que me decía, cuando pases enfrente de un templo, si llevas gorra, quítatela y persínate. Si vas a entrar a la iglesia, entra sin mascar chicle, ve bien vestido, recuerda a quién estás yendo a ver, recuerda a quién está ahí presente. Tenían muy claro que Dios estaba presente ahí, que Dios estaba ahí en su templo, en la hostia, en las hostias consagradas. Recuerdo, por ejemplo, que pasábamos enfrente del templo, me persinaba, hacíamos una reverencia en algunos casos, pero hoy ya no lo veo. Hoy veo pasar a los jóvenes enfrente de un templo como si estuvieran pasando enfrente de cualquier otro lugar. Entran a la iglesia o al templo con gorra, se les tiene que pedir que se la quiten. Entran mascando chicle, se les tiene que pedir que no lo hagan. Ya no lo tomamos con la seriedad que corresponde. El mundo nos ha invadido y nos ha llenado la cabeza de humo. Ya no estamos cumpliendo con los mandatos de la iglesia. Por lo menos ya no tan severamente como antes. Y si no era severo, al menos era muy comprometida la gente antes con respecto a su fe. Y lo podemos ver en las estadísticas actuales. Hace 50 años, el 98% de los mexicanos éramos católicos. Hoy somos 86%.
el protestantismo ha crecido mucho. ¿Por qué? Por eso. Porque no nos ha interesado formarnos, porque no nos ha interesado aprender de la fe, porque no nos ha interesado sacrificar nuestros gustos. Ahora el mundo nos ha invadido con un nuevo orden mundial, con una ideología que nos separa de Dios, que nos dice que no tenemos por qué obedecer a Dios, porque han implementado leyes en contra de la voluntad de Dios. Y es muy claro, las leyes a favor del aborto, de la eutanasia, del matrimonio entre personas del mismo sexo. Todo esto es una agenda anticristiana. Y lamentablemente, los cristianos estamos votando por esa gente que no es católica, que no es de Dios. Con un pretexto vienen y nos engañan. Y todos aquellos, no me van a dejar mentir, todos aquellos que han vivido o padecido una circunstancia así, o que conocen de estos discursos, que es, aquí en México, hay un hombre al que todo el mundo quiere ahora, pero que llegó con un discurso así: por el bien de México, primero los pobres. Y todo el mundo se volcó a él. La dignidad no la da ese hombre. La dignidad la da Dios. Él nos reviste dignamente. Y no es primero los pobres. Cristo no se sacrificó por los pobres nada más. Se sacrificó por todos. Es por eso que estos movimientos que han invadido tanto México como toda Latinoamérica son anticristianos. Y lo más triste es que los católicos votamos por esa gente. Eso quiere decir que le estamos dando la espalda a Dios. En Primera de Samuel, los israelitas le dicen a Samuel: danos un rey. Cuando Samuel va con Dios y le dice: tu pueblo ha pedido le des un rey, Dios lo que le dice es: dales lo que piden, porque no te están negando a ti, me están negando a mí. El pueblo israelita, que era gobernado por sacerdotes y por profetas, le da la espalda a Dios, por querer que un hombre sea quien los dirija. Cuando hacemos eso en los gobiernos actuales y queremos que un hombre sea quien nos dirija, le damos la espalda a Dios. Y con un pretexto de verdad muy pobre. Aquí en México es: por el bien de México, primero los pobres. En otros países fue: por el bien de la patria, primero los pobres. Es lo mismo, es el mismo discurso. ¿Y saben qué dice la palabra de Dios respecto de esto? Señor, ¿por qué no vendemos el perfume y lo que ganemos se lo damos a los pobres? Más adelante dice: realmente nunca le interesaron los pobres, solo era que tenían en su poder la bolsa y se robaba el dinero de ella. Cualquier persona que venga con el pretexto de los pobres, no le interesan los pobres. Solo le interesa estar en el poder para sustraer de la bolsa. Y que no podemos hablar de política y fe. ¿Quién dice eso? ¿Quién nos dice que debemos separarnos? ¿Quién nos dice que el católico debe hablar de fe en el templo, pero saliendo del templo ya no ser católico y ya no mencionar a Dios? Si yo salgo de mi casa, ¿dejo de ser esposo? ¿Dejo de ser papá? ¿Ya soy un hombre soltero y sin hijos? Si yo salgo de mi casa, ¿dejo de ser una mujer casada? ¿Una mujer con hijos? Si yo salgo de mi casa, ¿dejo de tener papá y mamá y puedo hacer lo que yo quiera? ¿Eso mismo te estás diciendo al católico o al cristiano que sigue a Cristo?
¿Eso nos dicen? ¿Quién nos lo dice? ¿Y por qué nos lo dicen? Quienes nos dicen esto son personas que no creen en Cristo y que Cristo nos viene a advertir en su Evangelio. Porque cuando Cristo nos dice, denme una moneda, ¿de quién es la imagen? Del César. Bueno, del César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No está separando la vida del cristiano. Está diciendo a quién vas a servir. Porque no puedes servir a dos amos. Si vas a ser cristiano, vas a hacer lo que le corresponde a Dios en todos los ámbitos de tu vida. Si vas a ser del mundo, que no te preocupe Dios. Haz lo que tienes que hacer, tal cual se lo dijo a Judas. Haz lo que tienes que hacer. Ve por el dinero. ¿Eso quieres? Ve por él. Pero estarás dándole la espalda a Dios. La izquierda en el mundo es anticristiana. Y no solo lo digo yo. Los padres del socialismo, Engels, Karl Marx, eran anticristianos, eran anticatólicos. Para ellos el mayor obstáculo en sus doctrinas era el catolicismo. Porque Cristo no viene a decir primero los pobres. Cristo viene por el bien común, por el bien para todos. No importa si eres rico o pobre, quiere el bien para todos. Y Cristo nos viene a decir, no puedes servir a dos amos, o eres del mundo o eres de Dios. Nos lo deja más claro en la cruz. A su izquierda un ladrón. Si eres el Cristo, sálvate y sálvanos a nosotros. Está retando a Dios, es decir, no creo que puedas, porque no eres nadie. No existes. La izquierda no cree en Dios. No cree en Cristo. A la derecha hay otro ladrón. Pero ese ladrón al menos tiene temor de Dios. Tú y yo estamos pagando justamente por lo que hemos cometido. Pero este hombre no tiene culpa. Y en el centro de ambos está Cristo. Cristo no viene a retar a Dios. Cristo no viene a robar. Cristo viene a hacer la voluntad de Dios. Cuando está orando, antes de llegar a ese punto, Cristo le está diciendo a su Padre, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Cuando Cristo está preso, Pilatos le dice, tú eres rey, tú lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, mi gente habría peleado para que yo no cayera en tus manos. Hoy, esos de izquierda, ese mundo globalista, esos anticristianos que controlan el poder del mundo, nos están diciendo, si vas a hablar de religión, no hables de política, porque no les conviene que el católico o el cristiano defiendan la fe cristiana. Y vemos las consecuencias de eso hoy. La crisis de la iglesia no se formó de la noche a la mañana. La iglesia católica está en guerra desde el comienzo. Solo que hoy día la formación del católico no le interesa. Al católico no le importa. Estamos cómodos. Pensamos que no pasa nada. Y sin embargo estamos viendo cómo a nuestros niños los adoctrinan en las escuelas. Cómo estos gobiernos de izquierda empobrecen a la gente.
cómo estos gobiernos de izquierda destruyen las instituciones, pero sobre todo atacan a la iglesia, con el pretexto de que ellos están ayudando, cuando es lo contrario. En Latinoamérica es muy notorio eso. Estos gobiernos no ayudan, destruyen, porque no les interesan los pobres, les interesan ellos y su séquito. ¿Y por qué? Porque si los hombres ya una vez que elegimos a un hombre para que nos dirija y le dimos la espalda a Dios, estamos haciendo la voluntad de otro ser que no es Dios. Si te arrodillas ante mí, si te postras ante mí y me adoras, yo te daré los reinos del mundo porque estos me fueron dados a mí. ¿Quién le dice esto? Satanás a Cristo. Aquellos hombres de izquierda que se arrodillaron por poder no sirven a Dios. Sirven a un espíritu maligno. Pero no podemos hablar de política. Pues no, porque así como yo no puedo dividirme cuando salgo de mi casa, yo no voy a dividir mis convicciones y a mi Señor de mí para hablar como el mundo quiere que se hable. Entre ustedes, hermanos, hay personas que seguramente pueden hacer una labor muy importante en sus comunidades. Solo les hace falta perder el miedo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Pero estamos dispuestos a seguirlo? ¿De verdad queremos seguirlo? ¿De verdad estamos comprometidos a defender a nuestro Señor? Porque Cristo es la verdad, y si yo creo que Cristo es la verdad, yo lo voy a seguir. Pero el camino no es fácil. Cristo nos dice, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz y que me siga. ¿A dónde nos lleva la cruz? ¿Hacia dónde llevó Cristo su cruz? ¿Cómo fue que atravesó Cristo llevando su cruz? Ese es el punto. ¿Estamos dispuestos a cargar nuestra cruz? Es decir, a renunciarnos a nosotros mismos, a sacrificarnos a nosotros mismos y sacrificarnos por los demás. ¿Estamos dispuestos a dejar placeres, gustos, comodidad para transitar un camino de insultos, humillaciones, desacreditaciones, faltas de respeto? Porque no podemos hablar de fe y política. Y cuando lo hacemos, nunca habrá alguien, nunca faltará alguien que nos diga, tú no puedes opinar de esa manera. Tú no sabes, no tienes por qué mezclar política y religión. Hermanos, somos servidores de Cristo y por tanto somos ese ejército que Cristo requiere. Ya no podemos estar plácidos, sentados en nuestro sofá y simplemente decir, es que hay una crisis de fe. Hay una crisis de fe porque nosotros lo hemos permitido. Aquí en México hubo un movimiento, enorme movimiento de resistencia católica ante el autoritarismo del gobierno. Esos cristeros, esa guerra cristera que se borró de los libros de historia, porque al gobierno no le conviene que el católico sepa que hubo mexicanos que defendieron su fe a costa de su vida por defender a su Señor, no les conviene mostrarlo. Hoy, nuevamente estamos todos, no solo los católicos en México, sino en el mundo,
a defender a nuestro Señor, a no dividir nuestras opiniones conforme a lo que les conviene, a estar convencidos de quién es nuestro Señor. Nosotros decimos que Cristo es nuestro Rey, Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿A quién le voy a hacer caso? ¿Lo voy a defender o no? ¿Me voy a proponer aprender de su doctrina para llevar a la vida, a mi vida, su evangelio? ¿A transmitir su vida a través de mi vida? Hagamos lo que Pablo, porque ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Para eso hace falta enamorarse de nuestro Señor, enamorarse de Él, dejarse guiar por Él en todos los aspectos de la vida y defenderlo de quienes no les conviene que se hable de esto. Y si después vuelve a haber elecciones, reflexionen a quién quieren servir, a quién van a defender, a quienes les lleguen a decir primero los pobres, o a quien les llegue a decir por el bien de todos. Que el más grande se humille, porque no hay amor más grande que aquel que da su vida por quien ama. ¿A quién van a elegir? Entre ustedes, yo sé, hay personas muy capaces que pueden transmitir el Evangelio de nuestro Señor, no solo con su vida, sino de manera oral, lo pueden transmitir y lo pueden llevar con mayor fuerza. Solo les pido, pierdan el miedo. No tengan miedo. Recuerden que si nosotros estamos con Dios, nadie puede estar en contra nuestra. Católico, vive conforme a lo que Cristo nos ha pedido. Manifiesta a través de tus obras que eres cristiano. No te postres ante el mundo. Póstrate ante Dios. Haz su voluntad. Bueno, me dio gusto saludarlos, hermanos. Ojalá después pueda venirles con un tema doctrinal, porque creo que es importante también, pero importante es transmitir el mensaje de Dios, al menos de momento, de esta manera. Que viva Cristo Rey, que viva nuestra Santa Virgen María y que viva nuestra Santa Madre Iglesia. Que Dios los bendiga a todos.